Hola, bienvenidos a todos. Le damos la bienvenida a este último webinar de julio que hemos preparado en la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes, que hemos llamado Tiene que ser cierto, una aproximación desde la psicología social a las noticias falsas y teorías de la conspiración. Hoy día nos acompaña Cristian Rodríguez, que ya lo voy a presentar y quería contarles, como en otras ocasiones, cómo nos vamos a organizar. Primero va a exponer, Cristian, la presentación que tiene, y al final, después de entre 50 minutos y una hora, cercano a las 1, vamos a tener un espacio de pregunta y diálogo con los asistentes. Como pueden ver, hay un chat, así que ahí nos pueden ir contando desde dónde nos están mirando, pueden ir escribiendo sus preguntas o comentarios, pero el espacio para preguntas va a ser al final de la presentación, un poco antes de la 1, como les mencioné, donde la idea es poder transmitirles todas sus inquietudes y lo que quieran comentar. Así que bueno, les presento a Cristian. Cristian es profesor de nuestra escuela, pero está en este momento en Estados Unidos, ya en la última parte de su doctorado. Pero bueno, te voy a presentar a Cristian un poco más formalmente. Cristian es profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes, licenciado en Filosofía y Psicología por la Universidad Católica de Chile. Es máster en Ecología Social por la Universidad de California, Irvine, y es candidato a doctor en Psicología, en especialización en Psicología Social y de la Personalidad. Tiene un minor en Ciencias Afectivas, también por la Universidad de California, Irvine, y sus principales áreas de investigación son la psicología moral, la psicología política, la cognición social y la afectividad. Tal vez nos cuente un poco de cuánto está trabajando en estos temas en su tesis doctoral. Así que, Cristian, te dejo todo tuyo este espacio para que nos presente este interesante tema. Bien, bueno, muchas gracias, Benjamín, por la presentación. Y muchas gracias por la invitación. Este es un tema que es fascinante, pero que al mismo tiempo es sumamente complejo y sumamente relevante. Es decir, que tiene muchas implicancias en la vida práctica, muchas implicancias en la vida social y política. Y además todo este tema de las noticias falsas, y no tanto, pero no tan recientemente, pero la teoría de la conspiración, han tomado mucho espacio en la agenda pública a partir de la elección de Donald Trump en 2016 y la intervención en rusa mediante noticias falsas. La investigación y lo que han hecho los psicólogos sobre noticias falsas todavía es bastante reciente. Se sabe poco, todavía estamos en un proceso inicial de investigación, por lo tanto mucho de lo que vamos a hablar ahora es bastante reciente, de los últimos 2-4 años, y todavía hay muchas preguntas que no tenemos respuestas definitivas. Entonces, esto es básicamente una revisión de lo último que se sabe sobre cómo las personas funcionamos en relación a las noticias falsas. Durante esta conversación, a mí me gustaría que ustedes participen, y los que tengan la posibilidad de hacerlo, les voy a pedir que por favor ingresen desde algún smartphone o tablet, o si quieren del mismo computador, al sitio web menti.com, y les va a aparecer una pantalla como esa, y ingresar el código 580888, lo que va a conectar con las preguntas que yo voy a estar haciendo y ustedes van a poder contestar. Básicamente yo voy a ir poniendo noticias y les voy a preguntar a ustedes si es que esas noticias son verdaderas o son falsas. Entonces vamos a ir haciendo un par de ejercicios durante la charla, y al final vamos a hacer un pequeño test con las últimas preguntas. Entonces partamos, y para también probar un poco cómo está funcionando el sistema, con la noticia número 1. La noticia número 1
que queremos saber si es cierto o no, es que el presidente Piñera organizó un evento en el Movistar Arena, una cosa masiva, para lanzar la entrega de cajas de ayuda, y que esto circuló en redes sociales en julio de este año. O sea, estuvo circulando. Y aquí está una imagen, la imagen que está circulando de la invitación a este evento. Entonces, los que puedan meterse a menti.com y poner el código 580888 pueden contestar. A ver, entonces veamos la respuesta correcta. Perdón. Ahí me imagino que deben poder ver los resultados. Tenemos 89% de los que han contestado, de las 19 personas que han contestado, 89% considera que es una noticia falsa y un 11% considera que es verdadera. Es decir, que esta invitación que yo les acabo de mostrar habría sido un montaje o algo que hizo algún diseñador y que lo echó a andar para generar algún tipo de efecto. Entonces, la mayoría de ustedes piensa que es una noticia falsa. Sin embargo, esto es verdadero. Esta noticia apareció apareció y esta invitación es cierta. Lo que sucedió es que este anuncio se hizo de forma bastante más quitado de bulla y sin la presencia del presidente Piñera, lo dirigió el ministro Monkever, y esta invitación era la que se le mandaba a los periodistas. No se hizo en el Movistar Arena, no se hizo en la arena misma, sino que fue en un lugar afuera, adentro estaba todo el sistema de coordinación de las cajas, en fin. Pero esto es una primera aproximación de cómo las noticias, o este tipo de noticias, o el hecho de que existan estas noticias circulando, puede hacer que se vuelva difícil discriminar qué es lo que es cierto, qué es lo que no es cierto. Ya, perdón, ahí sí se está viendo la presentación. Entonces, voy a estructurar la charla a partir de 4 preguntas sobre las noticias falsas. ¿Qué son las noticias falsas? ¿Por qué importa investigarlas? ¿Por qué es relevante conversar y estudiarlas? ¿Quién o quiénes son los que comparten noticias falsas? Y finalmente, ¿cómo funciona o cómo convencen estas noticias falsas? Entonces, partamos dando una suerte de definición de qué es lo que es una noticia falsa. Bueno, lo primero, obviamente, es una noticia que falta la verdad, que no es cierta, pero que es una noticia plausible, es decir, que tiene un contenido, que tiene una aproximación que la hace en algún contexto que fuese potencialmente cierta. En segundo lugar, la noticia falsa o las fake news, como la estamos entendiendo hoy, tienen un componente específico que es que están diseñadas con la intención de generar algún tipo de reacción afectiva, principalmente miedo o rabia, y que esa reacción afectiva vaya de la mano con su divulgación. Es decir, ¿cuál es la conducta que buscan estas noticias? Que uno apriete el dedito, que uno apriete el compartir. Entonces, el éxito de una noticia falsa es su divulgación, el hecho de que circule. En ese sentido, la noticia falsa es como un virus. Su única razón de ser es generarse a sí misma, es replicarse, es mantenerse en movimiento. Y finalmente, lo que es más específico de las noticias falsas en el contexto que las vemos hoy es la mala fe. Es decir, hay una intención no solo de engañar,
sino de daño, es decir, de dañar la reputación de alguien, dañar algún sector político, dañar algún líder político, o bien un beneficio económico, que se genere mayor circulación por los sitios web y obtener ganancias económicas. Por ejemplo, yo podría llegar, armar un sitio web, publicar noticias falsas criticando a los empresarios y poderosos con el único objeto de generar circulación y vender publicidad. Y podría también al mismo tiempo hacer otro sitio web con noticias falsas atacando políticos de izquierda, a los comunistas y a los movimientos sociales y generar publicidad y por lo tanto, generar movimiento y vender publicidad. Es bastante triste, pero bastante cierto que funciona así. Y hay mucha gente que está haciendo una ganancia económica con todo este tema. Ahora, ¿por qué importa estudiarlas? A primera vista ya empieza a notarse por qué es necesario estudiarla y por qué es necesario tener que darle una vuelta a las noticias falsas. Yo voy a proponer tres razones, tres entre muchas que pueden haber, de por qué son importantes como objeto de estudio. Por lo pronto, porque generan una presión innecesaria sobre los comunicadores. Un caso reciente, WhatsApp, que estuvo circulando hace un par de semanas, en el cual se anunciaba que hay un acuerdo político transversal para que el domingo 21 comience una suerte de cuarentena absoluta, con militares en la calle, y después una cuarentena más suave. El doctor Enrique París, ministro de Salud, que digamos no tiene pocas cosas que hacer en este momento, tuvo que salir a desmentir esto. Este comunicado es falso. No tiene asidero en la verdad, no tiene ningún correlato con lo que está haciendo realmente el ministerio y las autoridades. Es decir, se sobrecarga el sistema de comunicación oficial, en este caso de una autoridad, por culpa de esta desinformación. Y le pasa a todo tipo de entidades que comunican, ¿cierto? El Jumbo tiene que salir diciendo que este premio que circula en redes sociales es falso, el Ejército de Chile tiene que salir desmintiendo que hay un llamado a acuartelamiento y de reserva, etc. Y por lo pronto los mismos medios de comunicación han tenido que hacer un esfuerzo adicional para crear sistemas de chequeo de estas noticias que se están circulando. Estos son los servicios de fact-checking, que son lo que vamos a hablar un poquito más hacia el final de la charla. Entonces, una primera razón es por la presión innecesaria que se ejerce sobre comunicadores. Una segunda razón es porque la noticia falsa compite contra la información verdadera. Es decir, genera un ruido y genera ocupa, por decirlo así, el ancho de banda, el espacio comunicacional, en contra de información verdadera. Y esto es bastante importante. Es decir, tenemos cifras, tenemos algunas estimaciones de la cantidad de información falsa circulando por Internet, y vemos que ya en 2018 aumentaron la difusión y el compartir de noticias falsas. Un estudio de la revista Science hizo una estimación de cómo se transmiten las noticias verdaderas y las noticias falsas vía Twitter. Entonces lo que ellos hicieron es una identificación de lo que llaman las cascadas de Twitter. Es decir, una noticia que después es retuiteada, después alguien más copia ese contenido y hace otro tweet, y se generan más retweets, así se crean estas cascadas de información. Y lo que vemos en las estimaciones que hacen estos investigadores es que las noticias falsas, las líneas rojas, son más profundas, es decir, los retweets son llegan más lejos, son más anchas, es decir, hay más gente al mismo tiempo que está compartiendo, y son mayores, es decir, que generan un volumen de información falsa mayor al de noticias verdaderas. Entonces esto, de nuevo, genera un ruido y genera una sensación de incertidumbre ante la información que hace relevante hablar de las noticias falsas. Ahora alguien podría decirme, bueno, pero
Siempre ha existido la mentira, siempre ha existido el engaño. ¿Qué importa? O sea, la gente tiene que informarse mejor y sencillamente no hay tanta vuelta que darle. Y hay un efecto psicológico que es importante tener en cuenta, que es el efecto de la verdad ilusoria. Y esto tiene que ver con la idea de que los contenidos y la información que nosotros ya hemos visto con anterioridad parece ser más cierta que aquella que es novedosa. Y de hecho las noticias que ya se han leído antes son percibidas como más ciertas. Es decir, un estudio, citaba ahí el número 3, ¿cierto?, de Pollach, invitó a gente al laboratorio y les hizo leer noticias reales, noticias falsas. Al final del estudio les dijo cuáles eran reales y cuáles eran falsas. Un mes después, trajo a la misma gente al laboratorio y les preguntó qué tan ciertas o falsas eran las noticias, poniendo noticias de la primera parte del estudio y noticias nuevas. Y la gente tendió a decir que eran ciertas las noticias que habían leído la primera vez, sin importar si fuesen reales o no. Es decir, el solo hecho de que ya las vimos una vez, de que ya leímos esto, aunque sepamos que es falso, hace que nos parezca más cierto. Entonces, por eso importa. Yo creo que esa es quizás la razón de fondo más fuerte de la necesidad de estudiar y de entender las noticias falsas. Porque lo que se ha percibido con anterioridad se percibe como más cierto. Y la razón última de todo esto es una serie de principios que ya se han estudiado en profundidad en psicología, que es el principio de facilitación cognitiva y de familiaridad. Nuestro sistema cognitivo, nuestra capacidad de pensar y de procesar información, es un sistema energético, es un sistema que funciona con energía y que por lo tanto va a tender siempre a buscar los caminos más económicos, los caminos que impliquen menor gasto energético. Entonces, procesar algo que ya vi es siempre más fácil que procesar algo nuevo. Y el paso de la facilitación cognitiva a la familiaridad estaría dado porque no solo es más fácil procesar lo nuevo, procesar lo repetido, sino que al procesar lo repetido, como es más fácil, también se vuelve más agradable o se vuelve más... nos disponemos mejor hacia las cosas ya conocidas. Robert Science, que es un científico clásico de la cognición social, hizo una serie de estudios que quiero comentar aquí. En un primer estudio, en distintos diarios diarios universitarios de Michigan, publicó una serie de avisos, pagó, digamos, un inserto con palabras absolutamente sin sentido, como Sansoma o Bichongui, es decir, combinaciones de palabras sin sentido. Y algunas de estas palabras las publicó en 8 diarios, otras las publicó en 4 diarios, otras las publicó en 2 diarios, y después trajo gente de estas universidades y les mostró una lista de palabras sin sentido donde estaban las palabras que habían aparecido en los diarios. Y lo que encontró Science es que las palabras que él más había publicado en los diarios fueron las palabras que se asociaron con contenidos más positivos. Es decir, la gente leyendo estas listas de palabras absolutamente sin sentidos, el solo hecho de haberlas visto antes o que les sonara de alguna manera, hacía que le generara una mejor impresión. Science hizo otro estudio con caracteres chinos. Les mostró a un montón de estudiantes norteamericanos que no sabían chino una serie de caracteres chinos, de ideogramas chinos. Y tiempo después los trajo al laboratorio y les puso un conjunto de caracteres chinos donde habían caracteres nuevos y caracteres de los que había mostrado la primera vez, y les pidió a la gente que inventaran, que a la chunte dijeran, bueno, ¿qué crees tú que significan?
Y los caracteres que ya habían aparecido la primera vez fueron identificados con palabras más positivas o representando cosas buenas o emociones positivas. Entonces, ¿qué nos muestra todo esto? Nos muestra que la exposición a un contenido, incluso a un contenido que nos digan que es falso, genera una tendencia a considerarlo como cierto o a considerarlo quizás con mayor, de manera más positiva. Entonces, eso es uno de los efectos clave de las noticias falsas y es una de las razones por las que las noticias falsas necesitan ser estudiadas. Quiero poner una segunda noticia para que ustedes ahí desde Menti puedan contestar. La denuncia de una agente rusa infiltrada en las protestas que circuló en marzo de este año. En fin, llamada Yekaterina Petrovna Samolodovchikova, conocida como Katia, que es una agente rusa, que entrega información al comando de izquierda, investigaciones la descubrió y la deportó. Esto no saldrá en la tele, en fin. Esta fue una noticia que circuló durante marzo en redes sociales en Chile. Entonces veamos qué dice el público. Veamos si ustedes en Menti pueden identificarla esta como verdadera o como falsa. Ahí está. Tenemos que han contestado, ¿cuántas? 21 personas. ¿Cuál es? 81% piensa que es falsa, 19% piensa que es verdadera. 82, 83, no sé si es gente que está cambiando de opinión o gente nueva. Pero bueno, hay una clara tendencia a considerarla como una noticia falsa. Vamos a ver qué dice el resultado. Es una noticia falsa. Si quieren, falsísima. Es decir, fue rápidamente identificada como falsa, que las fotos de Katia en realidad es un actor transformista norteamericano que participa en un programa de televisión norteamericano. Es decir, aquí había un elemento bastante complejo, ¿cierto? Es decir, bueno, porque esto era una noticia falsa, pero era una noticia altamente implausible, ¿cierto? La historia ya es difícil de creer. Y eso es un elemento que aparece a la base también de este tipo de noticias. Cuando son difícilmente plausibles, cuando son incoherentes, hay un punto en donde ya sencillamente no se creen, no resulta creíble y ya pierden su funcionalidad. Por eso la noticia falsa tiene que buscar un equilibrio entre ser suficientemente estrambótica, pero al mismo tiempo creíble. Porque hay un punto donde ya no se puede, se vuelve increíble, como decía la misma noticia falsa de Katia. Ahora vamos a la pregunta de quiénes caen. ¿Yo? No, yo no caigo. Eso es lo que creemos todos. Todos vamos a tender a pensar que a mí no me engaña nadie, ¿cierto? No, otra gente es la que se compra esas cosas de noticias falsas, pero a mí no me pasa. Y de hecho eso es lo que en estudios de comunicación se llama el efecto tercera persona, ¿cierto? No, a otros los engañan, pero a mí no. Y tenemos estudios que muestran con bastante claridad este efecto. Es decir, cuando preguntamos a la gente quién tiene capacidad de detectar noticias falsas, yo tengo muchísimas. Bueno, mis cercanos, más o menos, y la gente en general está por ahí. O si preguntamos cuánto influyen las noticias falsas en mí, muy poco. Pero en los demás, muchísimo, ¿cierto? Otro tanto cuando hablamos de grupos políticos. Por ejemplo, en este estudio de Estados Unidos, le preguntaron a republicanos, independientes y demócratas quiénes son más susceptibles a las noticias falsas. Entonces, contestan que los republicanos son los más susceptibles, la mayoría de los demócratas. Cuando preguntan si los demócratas son susceptibles, la mayoría dice que sí, son los republicanos.
Pero cuando le pregunto, ¿y tú qué tan susceptible eres? No, yo estoy ahí en un buen lugar mucho más bajo que los anteriores. Entonces, repetimos la pregunta, ¿quiénes caen? Y hasta hoy día no tenemos una claridad, un perfil definido de qué tipo de persona cae. Es decir, todos caemos. Todos somos capaces de ver una noticia, darla por verdadera o suficientemente plausible y compartirla, que es, digamos, el ciclo vital de una noticia falsa. Y todos caemos sin darnos cuenta. Pues no conocemos ningún tipo de inmunidad orgánica a este tipo de noticias y todos somos potenciales creyentes en noticias falsas. Por lo mismo, a mí me parece más relevante cambiar la pregunta a ¿cuándo caemos? Es decir, ¿bajo qué condiciones sucede que caemos y compartimos noticias falsas? Entonces aquí hay dos explicaciones potenciales. Por un lado, cuando estas noticias nos dicen lo que queremos oír, que es lo que vamos a llamar razonamiento motivado. Y por otro lado, cuando privilegiamos al corazón, a la dimensión emotiva, lo que vamos a llamar aquí pensamiento intuitivo versus pensamiento analítico. Voy a entrar en detalle en todas estas explicaciones. Pero ahora quiero poner otra noticia para vuestra consideración. Ahí puede que les haya salido algo distinto en el Menti. Ya, entonces ahora vean en sus teléfonos qué pasa con la noticia número 3. ¿Es cierto, contesten en el teléfono, si es cierto o no, que Maduro envió un mensaje de apoyo a Alejandro Guillier en las elecciones pasadas del 2016? ¿Es esta una noticia verdadera, donde Nicolás Maduro dice todo mi incondicional apoyo al compañero Alejandro Guillier, precandidato bolivariano a la presidencia de Chile? Desde su Facebook, desde su Twitter oficial. Acuérdense ingresar a menti.com 580888 para contestar esta pregunta. Ya, parece que tenemos algún problema porque solo una persona ha contestado. Bueno, si quieren, anótenlo en un papelito si a la pregunta 3 se pusieron verdadera o falsa, y si después logran ingresar ahí lo contestan. Y anótenlo en un papelito porque les voy a dar la respuesta ahora. Esta es una noticia falsa. Esta es una noticia que nunca sucedió, ¿cierto? Maduro nunca hizo, o por lo menos nunca hizo públicamente una expresión de apoyo a Alejandro Guillier. Y la probabilidad de alguien cayendo en esta noticia falsa o en otra puede tener que ver mucho con las afinidades que tengamos con el señor Maduro y con el señor Guillier. Es decir, quizás los que no están de acuerdo con las ideas de Alejandro Guillier o de Nicolás Maduro pueden haber pensado que esto era cierto, mientras que quienes sí están de acuerdo no hayan sido tan hayan sido un poco más suspicaces. Y eso es fundamentalmente lo que plantea la teoría del razonamiento motivado. Es decir,
que nuestros procesos racionales, por ejemplo, procesar la información relativa a una noticia, está teñido por posiciones afectivas. Es decir, es un proceso que no es puramente racional, no es puramente lógico, sino que hay influencia de nuestras posiciones, de nuestros puntos de vista, o nuestro lugar en el mundo en términos de ideas, valores, principios. Y uno de los que ha desarrollado esta línea de investigación con mayor profundidad es Peter Ditto, que es mi mentor aquí en la Universidad de California. Y el punto fundamental de la idea de razonamiento motivado es que la información que atenta a nuestras posiciones se procesan de forma distinta. Es decir, tenemos una tendencia a mostrarnos más escépticos contra aquellas opiniones que dicen algo que plantean algo contrario a lo que nosotros creemos. Es decir, ante la presencia de información que estoy llamando aquí amenazante, esa información se enfrenta con esta necesidad de proteger al yo, es decir, de que yo mismo no me vea contrariado en mis creencias y en mis ideas, y esto conduce a un rechazo total o parcial de la información. Es decir, nos cuesta más leer cosas que atentan contra lo que nosotros creemos, mientras que fluye mucho más rápido aquellas cosas que van en coincidencia con lo que nosotros creemos. Entonces, esto aplicado a las noticias falsas, es básicamente la idea de que nosotros caemos en noticias falsas cuando es mayor la afinidad ideológica entre el contenido de la noticia y lo que piensa el lector. ¿Sí? Como dice el cómic ahí, ¿cómo hacer esto falso? Si es exactamente lo que yo pienso. Y tenemos bastante evidencia de esto. Por ejemplo, esto es un estudio del mismo Pete Ditto con otros compañeros míos acá del doctorado, donde se les presentaron noticias con distintos grados de falsedad a conservadores y liberales. Y lo que vemos es que siempre, y bueno, las noticias eran a favor de los conservadores o a favor de los liberales, ¿cierto? Dejando mal a alguien de los liberales, era una noticia pro conservadores y viceversa. Y lo que vemos acá, más allá de la variación entre las que son muy ciertas, menos ciertas a medio camino o falsas, lo que importa acá es ver cómo la línea roja está siempre arriba de la línea azul en el cuadro de la izquierda y cómo el azul está siempre arriba de la roja en el cuadro de la derecha. Es decir, en las noticias pro-conservadoras siempre van a convencer más a los conservadores que a los liberales. Y viceversa. Es decir, en ambos casos vemos que la afinidad ideológica hace que la gente considere como verdaderas esas noticias falsas. Una segunda ilustración del razonamiento motivado es un ejercicio que yo hice ayer, digamos, sentado en mi casa. Tomé dos noticias falsas. Un video que circuló hace un par de semanas, concretamente el martes antepasado, antes de la votación del proyecto del 10%, que se denominó en algún momento el estallido social 2, y se mostraba ese video de una tanqueta ardiendo, y un video del estallido social, o sea, esto del 20 de octubre, donde se muestra y se reporta como un asesinato por parte de fuerzas especiales a Carlos Astudillo, un joven estudiante en la comuna de Colina. Lo que es falso de esta noticia es, o sea, estas dos noticias, los videos, los dos son ciertos, en ambos casos son noticias falsas porque están comunicando algo distinto, ¿cierto? Carlos Astudillo no murió, de hecho el balazo le dio en la pelvis y ahí fue llevado a un centro asistencial y se recuperó bien.
Y este video de la tanqueta quemándose es algo de octubre del año pasado y no de julio de este año. En ambos casos se compartieron como noticias falsas, aunque los videos eran ciertos. Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo tomé al azar 50 personas que compartieron estas noticias. Y después tomé de estas 50 cuentas en cada una de ellas, ¿cuáles son las cuentas que siguen en común? Entonces la hipótesis de razonamiento motivado sería, bueno, la gente que comparte una noticia favorable a la derecha debería seguir cuentas asociadas con la derecha. Y viceversa. Gente que comparte noticias que parecen ser buenas para la izquierda o malas para la derecha, debería mostrarse más cercana a la derecha. Y aquí están los 20 principales seguidores en este conjunto de cuentas, ¿cierto? Es decir, de los 50 seguidores que compartieron la noticia de la tanqueta quemándose el martes pasado, todos, o la mayoría, en su mayoría, seguían a Kast, a Diego Chalper, Gonzalo Carrera, Sergio Melnik, Fernando Villegas, Mañalich, Derecha Tuitera, Ignacio Brones. Es decir, cuentas que podemos identificar con el solo nombre, ya podemos identificar su cercanía con la derecha, y lo mismo con la izquierda. Es decir, en la izquierda pasa algo un poquito distinto. Este video que se compartió como la muerte de Carlos Astudillo, se compartió más de 15.000 veces por toda Latinoamérica. Y eso hace que, por ejemplo, los nombres que más se repiten sean el de Alberto Fernández, presidente de Argentina, Lula, Gatell, de México, me parece, Cristina Kirchner, Evo Morales, líderes de Venezuela, Dilma, es decir, gente de la izquierda latinoamericana. Pero en ambos casos se cumple lo que plantea la hipótesis, es decir, que aquí hay una predominancia del mismo sector político divulgando la misma información. Entonces, de acuerdo a esta explicación, ser víctima de noticias falsas sería por la afinidad entre lo que la noticia presenta y nuestras propias motivaciones. Vamos ahora a la idea de pensamiento intuitivo versus pensamiento analítico. Hace un par de semanas circuló este tweet. Piñera decreta extender alerta sanitaria COVID-19 hasta febrero del 2021. Este es el diario oficial del 7 de julio. El ministro París fue instruido de hacer esto en silencio, sin pasar por anuncio. Entonces, claro, si leemos el titular del diario oficial, dice un decreto por el cual, o una norma por la cual se prorroga la vigencia de alerta sanitaria declarada mediante decreto 12 de 2019. Y eso ya empieza un poco a hacer ruido. Bueno, pero ¿por qué va a ser un decreto del 2019? Si la emergencia sanitaria empezó hace un par de meses. Y si vamos al decreto 12 del 2019, vemos que el decreto dice que se declara alerta sanitaria en la provincia de Chiloé, de la región de los lagos. Y si uno lee un poquito más el mismo decreto, básicamente fue porque Ancud tuvo que cerrar un vertedero y la municipalidad no fue capaz de ofrecer condiciones para manejar los residuos sanitarios, por ende se declaró una alerta sanitaria. Esa es la alerta sanitaria que se está prorrogando hasta febrero del 2021 y no tiene nada que ver con la pandemia. Sin embargo, la noticia igual circula, la noticia igual da vueltas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta línea de investigación que han desarrollado principalmente David Rand y Gordon Pennycook? Que el ser más reflexivo, es decir, la gente que por tendencia natural suele ser menos intuitiva, está relacionado, o sea, ese tipo de gente suele ser la que tiene menor disposición a creer y compartir noticias falsas. Es más, el nivel de emoción que nosotros sentimos al ver una noticia falsa está relacionado con la probabilidad que nosotros la compartamos. Y como lo han mostrado en el laboratorio, si yo induzco a la gente a que sienta más, induzco una mayor emotividad,
al presentarle una noticia falsa, va a ser más probable que la comparta. Y el cambio de switch reduce la aceptación de noticias falsas. Y aquí quiero mostrar rápidamente algunos resultados. Básicamente ellos pusieron a gente, les mostraron, a un montón de gente les mostraron noticias verdaderas y noticias falsas. En la noticia, entonces aparte de un grupo, les preguntaron que estimaran si eran cierto o no. Y otro grupo les pidieron que muy rápido dijeran si era cierto o no. Y después le dijeron, ok, ahora tómatelo con más calma y piensa. Entonces la primera respuesta es la línea roja, ¿cierto? Donde se ve que las falsas son más altas y las verdaderas son más bajas. Pero la línea azul es la respuesta en donde ellos pudieron tomarse un tiempo para reflexionar. Es decir, este cambio de switch entre lo que respondemos a la primera y lo que pensamos un poquito después es efectivo como una manera de detectar estas noticias falsas. Entonces, de acuerdo a esta explicación, ser víctima de noticias falsas sería la incapacidad de reflexionar ante estímulos que nos generan reacciones emocionales intensas. ¿Por qué la gente comparte? Porque la emotividad involucrada en este tipo de noticias es tal que impide pensar un poquito más, ¿cierto? Investigar un poquito más o hacer la pausa. Por cierto, estas dos teorías no son necesariamente contrapuestas, sino más bien complementarias. Hay varios estudios que tratan de ponerlas unas contra la otra o de buscar integración, pero en general son dos líneas de aproximación a por qué, o más bien, cuándo, bajo qué condiciones compartimos estas noticias. Ahora, ¿cómo sucede que estas noticias convencen? Y aquí hay algo que ya dijimos antes. La plausibilidad. Es decir, el hecho de que una noticia esté basada en elementos reales, el hecho que insinúen algún tipo de autoridad epistémica, es decir, que aparezca el timbre de alguna institución, que el WhatsApp diga, oye, alguien que trabaja en el gobierno me contó que... Todo eso incide en la plausibilidad de las noticias y lo vuelve más fácil de convencer. Pero esto nos trae a un punto que podríamos llamar al caso límite, al punto donde la plausibilidad está el borde de volverse implausible, que son las famosas teorías de la conspiración. Y ahora vamos a hablar de eso. Antes de decir cualquier cosa a las conspiraciones, quiero hacer algunas aclaraciones. Primero, y esto es algo que no se tiene mucha conciencia, son relativamente universales. Es decir, no hay cultura, no hay civilización en donde no encontremos algún tipo de ideas conspiracionales. O sea, no es una cosa que esté pasando aquí y ahora. De hecho, no son recientes. Tenemos teorías de la conspiración desde los romanos, desde los griegos, desde los babilonios. Lo que sí probablemente es reciente es que estén mucho más extendidas y sean mucho más visibles por vía de redes sociales. Y lo segundo, no es señal de enfermedad mental. Es decir, ¿es un enfermo el que cree en una teoría de la conspiración? ¿Es un paranoico en el sentido clínico del término? No. Puede ser que algunos cuadros de la paranoia o algunas expresiones de la paranoia tengan como componente el creer en estas conspiraciones. Pero de ahí no se sigue que cualquier persona que crea en una conspiración sea paranoico. No es señal de enfermedad mental. De hecho, si fuese señal de enfermedad mental estaríamos en problemas porque el porcentaje de la población que cree en algún tipo de conspiración no es bajo. Ahora, a diferencia de lo que pasa con las noticias falsas, sí hay una suerte de perfil que podemos identificar de las personas que suelen sostener teorías de la conspiración, que creen en teorías de la conspiración. Es decir, decíamos que todos podíamos caer en noticias falsas, lo que es cierto, pero respecto de las teorías de la conspiración parece que hay un perfil más o menos definido. Entonces, ¿qué son las conspiraciones? Bueno, son explicaciones de eventos políticos y sociales que involucran tramas secretas, ocultas, de actores poderosos. Aquí voy a seguir a un autor que yo recomiendo a los que les interese este tema, que es Jan Willem van Rooyen,
un autor holandés que ha estudiado a fondo el tema de conspiraciones y que plantea que tienen 5 características. Primero, la idea que se reconocen patrones, que se reconocen conexiones y cadenas causales donde usualmente no se ven, ¿cierto? Y ahí la famosa idea, ¿cierto? Mira, si yo te muestro este patrón, ahí todo calza. Segundo, siempre tienen un elemento de agencia, es decir, que hay agentes, detrás hay alguien que está haciendo esto y que hay alguna planificación. No es azar, no es algo que pasa sencillamente porque a una persona se le ocurrió, sino que hay una suerte de planificación, que involucra a su vez coaliciones, ¿cierto? Especialmente coaliciones entre grupos disímiles, entre grupos que nosotros no pensamos que están conectados. Y tienen un carácter hostil, es decir, nadie diría que hay una teoría de la conspiración para que los ángeles protejan nuestro camino, y no, ¿cierto? Las teorías de la conspiración involucran siempre estos elementos de dominación, de poder o de extracción de recursos o algún tipo de maleficio, es decir, alguien que quiere hacer algo mal. Y finalmente tienen un componente de secretismo activo, es decir, son secretas, están ocultas y siguen estándolo. Y lo que yo te voy a contar, si es que yo soy un teórico de la conspiración, es algo que sigue pasando, ¿cierto? De hecho, las conspiraciones del pasado no se consideran teorías de la conspiración, se consideran conspiraciones probadas. Por ejemplo, caso Watergate, en su momento se trató como una teoría de la conspiración, ¿cierto? ¿Cómo hacer que unos tipos que estaban robando en un hotel iban a ser encargados por Nixon para sacarle secretos al Partido Demócrata? Bueno, eso fue lo que realmente sucedió. Entonces, en su momento se consideró como una teoría de la conspiración, pero después se probó que eso fue lo que pasó. Entonces, tenemos estas 5 características: reconocimiento de patrones, el componente de agentes y de planificación, coaliciones de poder, hostilidad, negativas, y la idea de secretismo. Karen Douglas, que es una investigadora inglesa, ha planteado que existirían 3 aspectos o diferentes dimensiones por las cuales una persona puede creer en teorías de la conspiración. Aspectos o motivos epistémicos, es decir, relacionados al conocimiento, aspectos afectivos y aspectos sociales. O sea, aquí empieza a aparecer el perfil del que estamos hablando. Entonces, los aspectos, los motivos epistémicos, es decir, los que tienen que ver con el conocimiento. Por lo pronto, la necesidad de estructuración cognitiva. La gente varía en el grado de la necesidad a que las cosas cierren cognitivamente, ¿cierto? Hay gente que termina una película que tiene un final abierto y no puede quedarse tranquila. Y tiene que buscarle una explicación, es decir, tiene que cerrar el círculo. Bueno, eso se le llama necesidad de estructuración o de cierre cognitivo. Y eso tiene que ver con poder creer más en estas conspiraciones que de alguna manera explican elementos difíciles de entender. Segundo, lo que hablábamos al principio, la percepción de patrones, la percepción ilusoria de patrones. Y esto se ha estudiado de forma bien interesante. Se pone, por ejemplo, una serie de palabras al azar y se le pide a las personas que planteen si que existe un patrón o no. O bien se les pone un cuadro abstracto, como este de Jackson Pollock, y se les pregunta, bueno, ¿hay un patrón aquí? Y hay gente que dice que sí, y que está más de acuerdo, de que mira, sí, aquí hay un patrón, si tú sigues las líneas por aquí, por allá, mira, aquí parece haber una estructura. Bueno, la gente que percibe con mayor claridad esa estructura, que no existe, o sea, Pollock hizo cualquier cosa menos de estructura aquí, esa gente tiene más tendencia a creer en teoría de la conspiración. También una hipersensibilidad de agencia, es decir, atribuir mayor antropomorfismo, mayor idea de que es como una persona a los animales o a las cosas, a los computadores. Esa atribución de agencia también estaría relacionado con creer en teoría de la conspiración. Y en misma línea con lo que hablábamos antes, nivel educacional más bajo y menor pensamiento analítico.
En términos afectivos, creer en teoría de la conspiración está asociado a la pérdida de control, la pérdida de poder, y de hecho se han hecho estudios experimentales donde a una persona la ponen en una situación que la hacen sentirla fuera de control, por ejemplo, que le dicen una cosa, después hacen otra, le dicen que ya esto se va a demorar 5 minutos, pero en realidad se demora 7, en fin, varias situaciones experimentales que hacen perder el control, o generar la sensación de pérdida de control, y esa pérdida de control entonces se vería compensada por entender la realidad de este tipo de conspiración. También está vinculado a un estilo de apego ansioso y ansiedad existencial, ¿cierto? Es decir, gente que tiene una mayor dificultad para lidiar con la incertidumbre estaría vinculado a mayor creencia en teoría de la conspiración. Y finalmente, en una dimensión más social y política, la desconfianza en instituciones o los sentimientos de alienación, los sentimientos de estar marginado por un sistema, suelen estar de la mano con la creencia en teorías de la conspiración. Y los motivos o las dimensiones sociales. Por lo pronto, los extremos políticos suelen ser más proclives a creer en teorías de la conspiración. La percepción de mi propio grupo como amenazado o ignorado, es decir, si yo soy un trabajador blanco norteamericano y siento que en mi grupo, nosotros, los blancos norteamericanos, somos objetos de ataque o se nos ignora, bueno, eso hace más fácil para mí creer en conspiraciones que, por ejemplo, planteen que existe una trama para oprimir a los blancos o para que los inmigrantes se tomen el país, etc. Y eso va de la mano con la misma idea de la pertenencia a grupos de bajo nivel jerárquico. O sencillamente a los perdedores. Y perdedores no en el sentido de que nos imaginamos al loser, ¿cierto? Que está encerrado en el sótano de la casa de su mamá escribiendo teorías de la conspiración, sino del que pierde en una competencia. Es decir, hay un análisis muy interesante que analizó cartas enviadas al New York Times entre 1890 y 2010. Y lo que encontraron es que cada vez que un republicano ganaba el gobierno, empezaban a aparecer cartas denunciando teorías de la conspiración entre los políticos y los empresarios, digamos, en contra de los republicanos. Y cuando un demócrata gana el gobierno, empiezan a aparecer cartas en contra, digamos, denunciando conspiración en contra de los demócratas. Entonces, parece que el que pierde, de alguna manera, intenta justificar el haber perdido o intenta controlar la situación apoyándose en estas conspiraciones. En general, se ha encontrado que quienes creen en teoría de la conspiración no tienen redes sociales muy sólidas, es decir, no participan activamente en su comunidad, o en la familia, o en el barrio, etc. Y que se crean comunidades de resistencia, es decir, los que creen en una o en varias conspiraciones empiezan a encontrarse, especialmente ahora a la luz de Internet, donde la información está mucho más fácil de conectar dos personas que les interesa el mismo tema. Se empiezan a crear estas comunidades de resistencia, ¿cierto? Que tienen una suerte de épica de la conspiración. Y en esta misma línea quiero hacer otra recomendación. Este es un documental que está en Netflix, que se llama Behind the Curve, tiene una traducción en español horrible, ¿no? Pero que básicamente sigue a varios líderes terraplanistas. Y trata de entender, es un documental bastante valioso porque trata de ser bastante empático y tratar de entender qué es lo que pasa con la gente que afirma que el planeta es plano. Entonces ahí vemos, por ejemplo, cómo desarrollan este tipo de modelos y cómo los venden entre ellos. Aquí llevan a pasear a algunos de ellos a un complejo de la NASA y gritan, sí, todo esto es un invento, en fin, es bien interesante. Y finalmente muestran escenas de la primera convención internacional de terraplanistas, lo que es bastante decidor y nos da una idea muy fuerte de la dimensión social de la teoría de la conspiración.
Entonces, una recapitulación rápida. ¿Qué es lo que son las noticias falsas? Son falsas que buscan algún tipo de reacción afectiva conductual, estas con la intención de engañar, que generan que son importantes estudiarlas porque generan una carga innecesaria, generan ruido en relación a la información verdadera y efectos psicológicos como la verdad ilusoria. Tenemos dos líneas fundamentales para explicar cuándo podría ser, que sería el razonamiento motivado y la oposición entre pensamiento intuitivo y analítico. Y finalmente el cómo es por la idea de la plausibilidad, ¿cierto? Que sería más creíble. Y bueno, y eso nos da paso para hablar un poquito de las conspiraciones y sus motivos epistémicos, afectivos y sociales. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer ante esta situación tan extendida, tan difícil? Bueno, lo mismo que hicimos cuando nos dimos cuenta que una dieta dañina para la salud tiene que ser controlada, podemos etiquetar. Lo que está haciendo, o ha empezado a hacer, Facebook y Twitter y algunas otras plataformas, ¿cierto? Poner una notita abajo, ojo que hay críticas a esta noticia. Sin embargo, la evidencia es contradictoria. Hay estudios que dicen que esto sí funciona, pero que funciona modestamente. Otros dicen, mira, funciona porque la gente dice, ok, eso es falso, pero sigue creyendo en el contenido. Y bueno, y sencillamente otros estudios que dicen que no funciona. Entonces, el etiquetado no es la bala de plata para resolver esto. Han salido otras intervenciones. Juzgar y compartir. En un estudio de Pennycook, le pide a la gente que juzguen 3 o 4 noticias reales y después les preguntan si quieren compartir una serie de noticias verdaderas y falsas, y ahí la gente toma más distancia y puede efectivamente discriminar y no compartir las falsas. Preguntar por qué. ¿Por qué es esto falso o es esto verdadero? Y ahí la gente, o por qué quiere compartir esto, y ahí también la gente hace la pausa y puede discriminar. Y esto, que es una cosa genial, que la quiero también compartir con ustedes y recomendársela, es un juego que se llama Get Bad News. Se puede jugar en getbadnews.com, donde a la gente se le pide actuar como un generador de noticias falsas. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para desinformar a la gente, para ganar mayor credibilidad, para tener mayor influencia, etcétera, etcétera? Y quisiera cerrar, me quedan todavía un par de minutos, quisiera cerrar con algunas estrategias de detección para protegernos, para estar precavidos ante noticias falsas. Yo creo que lo más importante es esto: demorarse en compartir. Todo el negocio de las noticias falsas existe gracias a que nuestra reacción emocional nos conduce directamente nos lleva el dedito al botón de compartir. Si logramos generar un espacio entre que leemos la noticia y el compartir, ya ganamos la mitad de la batalla. Segundo, la atención a las propias reacciones, darse cuenta, oye, esta noticia me está haciendo sentir bien o mal, esta noticia la estoy compartiendo porque estoy enojado, la estoy compartiendo porque en verdad me parece que es importante, es relevante. Bueno, y eso ya también nos hace más conscientes de la misma noticia y nos puede ayudar a discriminar mejor. Y aquí las recomendaciones que uno encuentra en distintas partes. Fijarse en la fuente. Ok, ¿quién dice esto? ¿Por dónde me llegó? ¿Me lo mandó una persona entendida en el tema o me lo mandó un tipo X? ¿O quién es el que habla en este WhatsApp? No, una persona anónima. Bueno, si es una persona anónima, entonces por muy plausible que sea el contenido, eso no va a hacer que la persona anónima se vuelva autoridad. Entonces, fijarse en la fuente, de dónde viene esto, quién lo publica, quién lo manda, quién habla o quién es el que escribe. Y si lo que estamos viendo es cierto, es siempre recomendable buscar una fuente alternativa. Es decir, si hay un ataque coordinado de extraterrestres a Santiago, bueno, probablemente si me llega por un lado, si eso es cierto, probablemente me va a llegar por otro. O sea, una fuente alternativa es la mejor confirmación de que es cierto y que no sea el mismo mensaje que me llega por otro lado. Y finalmente, antes de compartir, pedir una segunda opinión. Preguntar, oye, ¿qué piensas tú? Oye, ¿viste esto? ¿Será verdad? Hablar con una segunda persona, idealmente con alguien que tenga más
manejo en el tema específico del que se trate, pero pedir una segunda opinión es siempre valioso. Así que eso sería la recomendación. Y una última idea, y con esto ya termino, ocupar visitar frecuentemente los servicios de fact-check que existen en Chile. AFP Factual, Chequeando, hay varios de las universidades. A mí personalmente me gusta mucho Malaspina, me parece que es un buen... que son básicamente periodistas que se dedican a investigar noticias que están circulando. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque tengo un par de cosas más, pero lo voy a dejar hasta aquí por hoy, por ahora. Y le doy el paso a Benjamín, que debe tener las preguntas del público. Ahí sí. Ahí está, ¿Se escucha, no? Se escucha, sí. Ya. Muchas gracias por tu presentación, Cristian. Han ido llegando varias preguntas y comentarios de la gente, así que, bueno, vamos a ir conversando. María Alejandra Castillo dice, pregunta, ¿qué pasa cuando uno ve que la información viene de una cuenta de Twitter? Dice, ¿no debería asumir que es cierta esa noticia más allá de que sea un razonamiento verbal? No sé qué quiere decir ahí, porque en Twitter se encuentra de todo, no sé qué piensa. Bueno, Twitter, como casi todas las plataformas digitales, son muy maleables, ¿cierto? O sea, cualquiera puede hacerse una cuenta haciéndose pasar por cualquier persona, cualquiera puede... O sea, hay sitios web donde yo puedo llegar y poner una foto, poner un nombre de alguien conocido y crear una imagen de un tweet, como si hubiese sido hecho por la persona original. O sea, el tweet que vimos de Maduro, eso yo lo puedo hacer en 5 minutos. Entonces, hay que ser cuidadoso con Twitter, porque en Twitter circulan muchas cosas que nadie sabe de dónde salieron ni para dónde van. Entonces, yo no tomaría Twitter como una fuente inicial para informarme. O por lo menos no cualquier cosa que circule. Quizás ir cotejando noticias que llegan con noticias de medios más consolidados, ¿cierto? Memor, La Tercera, lo que quieran. Pero el punto ahí es cualquier cosa que sea particularmente llamativa en Twitter, el que sea muy llamativa es la primera luz roja, ¿cierto? Es decir, ya, esto, si aparece en Twitter, o sea, no necesariamente es verdad, falso hasta que se demuestre lo contrario. Esa es mi reacción, y yo creo que eso es lo que habría que tratar de educar a la gente en comprender. Bien, dice, aquí hay una persona anónima, dice, si existe algún estudio serio, dice, donde se pueda visualizar la tendencia a fake news de algún sector identificado con alguna visión política. Dice, si fuera así, o si es que los grupos de pensamiento puede ser que utilicen estos fake news para ganar adeptos o generar pérdida en el sector adversario. Ahí entramos en la conspiración, ¿cierto? Claro, sí. O sea, sí, estudios hay, y de hecho no solo estudios, sino la misma investigación del Congreso estadounidense que mostró cómo durante el 2016 los rusos, digamos, sin irnos muy lejos de las conspiraciones, una granja de trolls rusos, es decir, gente que estaba en un computador escribiendo noticias falsas que administraban 50 o 100 cuentas de Twitter y que se mandaban mutuamente las cosas, generaban este movimiento de información para confundir y para, y bueno, y en último término, para ayudar a que ganara Trump. Esa fue la conclusión de un estudio de la investigación que hizo el Congreso. Entonces, ahí hay un caso súper concreto. Ha habido otros casos donde se ha visto este tipo de maniobras. Ahora, un punto ahí, yo no creo que puedas, a través de noticias falsas, puedas crear o puedas adoctrinar gente. O sea, yo no creo que puedas convencer a la gente de una serie de ideas
a partir de noticias falsas o a partir de Twitter. Yo creo que lo más probable es que los que compartan las noticias son los que ya están en esas posiciones políticas, más que convertir a la gente, o sea, como una suerte de herramienta de expansión ideológica no va a funcionar, pero sí va a funcionar como una manera de potenciar a los que ya están y que quizás pueda enardecer y incentivar a votar o a distintas acciones a los que ya están en una posición ideológica. Bien, Sí, por ahí Nicolás Ivieta aquí hace una pregunta, bueno, que me parece que es también una reflexión. Dice, comenta, en un entorno de tecnología y medios de comunicación de producción de información disponible sin restricción para todos, dice, y de forma tan instantánea, ¿seremos capaces como humanidad de crear un sistema universal de flujos de información que favorezcan la información verdadera? Es compleja la respuesta. O sea, la respuesta es súper sencilla. No. ¿Somos capaces como humanidad de crear? No, o sea, no por la condición caída del ser humano no vamos a ser capaces de coordinarnos y de ponernos todos de acuerdo en criterios de verdad, en criterios de flujo de información para que solo y exclusivamente la verdad pase, porque al final, aunque claro, la verdad sea una... es un problema que existió siempre de alguna forma, desde que se difundían los pasquines, digamos, por los pueblos, digamos. Claro, o sea, de nuevo, el tema de las noticias falsas con las características que lo vemos ahora es específicamente nuestro, pero claro, la desinformación ha existido siempre. O sea, no sé, Marco Antonio se suicidó porque habían rumores de su relación con Cleopatra, en fin, cosas que estaban circulando y bueno, y eso pasó en Roma, digamos, hace 2000 años, y aquí estamos, digamos. Entonces, si la pregunta general es cómo la humanidad es capaz de hacer esto, yo creo que no. Yo creo que no, que va muy por arriba de las probabilidades o las posibilidades del ser humano, lamentablemente. Probablemente. Sí, perdón, Dice Diego Micena, ¿cómo ves el problema? ¿Se escucha bien o no? Sí. ¿Cómo ves el problema macro? Es decir, ¿ponen las noticias falsas en riesgo? ¿Ponen las noticias falsas en riesgo la democracia? Dice, es un problema más grave. Bueno, algo estás diciendo de eso ahora. ¿Es un problema más grave de lo que ocurría antes? Eso pregunta. Sí, yo creo que sí, por dos razones. Primero, por lo que hablábamos al principio del efecto de la verdad ilusoria, ¿cierto? O sea, el hecho que una información empiece a circular hace que, aunque no sea verdadera, se vuelva algo amistoso y se vuelva algo que lo vamos a dar por verdadero. Es decir, que es algo que ha pasado siempre, por ejemplo, con el tema de las acusaciones falsas. Cuando a alguien lo acusan de algo y sale en todos lados, no sé quién, acusado de pedofilia o acusado de narcotráfico, y después se desmiente todo eso y todo resultó ser un invento, bueno, la reputación queda dañada y esa persona va a ser asociada con ese problema. Bueno, lo mismo pasa con la noticia falsa, ¿cierto? Circula una noticia falsa y la reputación o las conexiones, por decirlo así, en términos psicológicos ya quedan hechas. Entonces, por ese lado un riesgo. Y en segundo lugar, por el hecho de que el mismo sistema de comunicaciones, el mismo ecosistema de comunicaciones se vuelve poco confiable. ¿Cierto? O sea, mientras más noticias falsas haya, mientras más conciencia de las noticias falsas exista, y no de los criterios para determinar qué es verdadero o qué no, mientras no haya un hábito de que la gente consuma responsablemente, es decir, comparta responsablemente, claro, se vuelve una masa de información, de contenido inmanejable, que claro, en ese sentido arriesga que, por ejemplo, una diferencia política entre dos personas se convierta en un conflicto. Que una malinterpretación de una frase se convierta en una funa en Twitter, y esa funa en Twitter puede terminar en en un ataque personal, digamos, y en un ataque físico de una persona. Entonces, en ese sentido, las redes sociales, que si bien ayudan mucho a conectar, en muchos sentidos, también
contribuyen a este tipo de dinámicas que, claro, que se convierten en un riesgo para la democracia. Yo no sería tan inocente de pensar que esto es algo pequeño, algo que no importa tanto. No, yo creo que sí. Claro, y el mismo Diego agrega si podemos hacer algo como sociedad para contrarrestarlo, más allá de, dice, de el consejo, ¿cierto?, individual, ¿cierto?, de no creerse todo inmediatamente o de pensar antes de reenviar. Como sociedad, bueno, de alguna forma el reenvío no solamente es asumir que me lo creo, sino que además está construyendo realidad, ¿cierto? Uno está participando de eso. En ese sentido, ahí hay creo que en todos nos queda como una responsabilidad. No solamente ver si somos víctimas o no de la noticia. Sí, a ver. O sea, yo creo que claro, el primer paso tiene que ser individual en el sentido de de mejorar los hábitos de consumo de noticias, ¿cierto? Mejorar los hábitos de chequeo o de verificación de la información, por esta tendencia que tenemos, ¿cierto? A la reacción emocional y a la conducta. Ese es como el núcleo del problema de las noticias falsas. Si podemos, o sea, no sé, digamos que es lo mismo que cuando uno dice, o sea, a uno deberían cobrar por apretar el reenviar, ¿cierto? Si es que cobraran por eso, ahí la gente se lo pensaría 1000 veces antes de... Piensa que cada vez que uno reenvía algo, claro, está en juego la reputación de uno, porque mal que mal estás compartiendo algo que la gente que te conoce o que no te conoce lo va a ver. Entonces, deberíamos pensarlo mejor, ¿cierto? Y eso, o sea, si podemos cambiar a nivel masivo esos hábitos, por ejemplo, con educación digital en los colegios o a nivel más o menos masivo o en las empresas, no tengo idea. Ahora, medidas más top-down, o sea, medidas más de arriba hacia abajo, ahí se empieza a poner súper complicada la cosa, porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando Facebook empieza a poner alguna noticia, ponerle el tick verdadero o el tick falso, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son los criterios? Porque eso es lo otro. La mayoría de todos estos problemas no son tan claros como decir esto pasó y esto no pasó, sino que puede ser un reporte incompleto, puede ser un reporte engañoso. Entonces ahí también hay mucho espacio para interpretación, hay mucho espacio para que lo que uno vieron como una cosa como noticia falsa, en realidad visto de otra manera, sea verdadera. Entonces, poner a una autoridad, ya sea una autoridad tecnológica o una autoridad civil, política, a cargo de separar la paja del trigo, me parece un riesgo importante. Y bueno, pero hay mucha discusión ahora entre la libertad de expresión y la necesidad de que las noticias estén, digamos, de mejorar el ecosistema de noticias. Claro, por otro lado me parece que desde los gobiernos, desde las instituciones, se vuelve mucho más desafiante la manera de elegir la forma en que se comunican oficialmente las cosas, porque hoy en día hay una diversidad de comunicación, o sea, uno escucha anuncios por Twitter desde el gobierno o cualquier institución, escucha cosas que se filtran, hay voceros, no siempre es el que va a ejecutar, entonces es complejo, o sea, incluso uno piensa en esto que ocurrió en todo el mundo, donde diariamente hay informes, uno ve distintos personajes informando. Ya no está la figura del único vocero que uno tiene todo el año, o del presidente. Acá uno ve al ministro de Salud, al ministro de Economía, al subsecretario, entonces ya entiendo que puede venir por distintas fuentes y además hay distintos canales. Es complejo a nivel institucional dar una señal clara desde quién y desde dónde va a aparecer la información. O sea, totalmente. Yo creo que ser asesor de comunicaciones del gobierno, de cualquier autoridad en este momento, debe ser una pesadilla, digamos. Porque además, distintos medios de comunicación tienen distintas lógicas. O sea, la lógica de Twitter es muy distinta a la lógica de una conferencia de prensa. Entonces, lo que me sirve como cuña para la conferencia de prensa y decir, boom, claro, quizás no sirve como cuña para Twitter, porque Twitter se van a fijar, lo van a tomar por otro lado y se va a correr de otra manera o se va a hacer un meme. Entonces, hay que tratar de pensar como en 8 idiomas al mismo tiempo para que un mensaje pueda comunicarse efectivamente o quizás privilegiar y decir, oye, me interesa que salga bien la conferencia de prensa, ya, que pase lo que pase en Twitter, total, Twitter no es el mundo.
Eh, pero sí, es sumamente complejo y da espacio, ¿cierto?, para la mala interpretación y bueno, y lo que decíamos también, que ahora también las autoridades necesitan hacerse cargo de la corrección, ¿cierto?, de estar arreglando la embarrada que dejan las noticias falsas. Claro. Javiera Blanco hace una reflexión interesante que tiene que ver con el impacto que generan estas noticias y el poder de la reproducción. Dice, pienso que hay símbolos recurrentes en la comunicación que se repiten, según cierta ideología, que tienen más efectividad porque apelan a algún recuerdo histórico, por ejemplo, la invasión comunista o el golpe militar. Es verdad que esto es como este fake news que tú mostrabas, de esta espía rusa, digamos, que en Estados Unidos tiene o sea, hay ahí una huella de décadas, entonces apela como a una conciencia emocional, histórico. Totalmente. Entonces, lo que dice tiene razón, o sea, generar da la impresión de que generar una noticia falsa que impacte, que se viralice, a algún recuerdo tiene que apelar que signifique una amenaza. Sí, sí, o sea, y eso de alguna manera habla de cómo la sociedad chilena sigue anclada psicológicamente, incluso espiritualmente, en la dicotomía Allende-Pinochet. Y cómo ese sigue siendo el eje centralizador de la política y el eje simbólico, si quieres, de la política. Y al final cualquier problema se puede terminar reduciendo a, ok, aquí están los pinochetistas o los de derecha y los de izquierda o los... Entonces, y es interesante porque, no sé, 20 años de Pinochet, antes de Pinochet estaba Carlos Ibáñez del Campo. Pero nadie, por ejemplo, haría un meme con Carlos Ibáñez del Campo o nadie esperaría que eso tuviese algún tipo de repercusión, salvo los que conozcan más o menos bien la historia. ¿Para qué decir la República Parlamentaria? En fin, como que ahí muestra un poco como el anclaje biográfico, por decirlo así, de la sociedad chilena en ese trauma histórico de la Unidad Popular y la dictadura. Pero eso es tema ya de otra conversación. Claro. Javiera Blanco también pregunta si es que existe alguna información acerca de el impacto que tienen estas fake news en la edad del receptor. Si es que influye la edad del receptor en la credibilidad o en el poder de reenvío. Dice, tengo la sensación de que quienes están menos familiarizados con el lenguaje digital de los medios en línea o de redes sociales tienden a ser más susceptibles a creer. Sí. ¿Hay algún estudio sobre eso? Hay estudios, a ver, o sea, sí, se ha encontrado esa correlación entre compartir noticias falsas y mayor edad. Ya. O sea, tiende a ser mayor la tendencia a compartir en la medida que aumenta la edad. Claro, o sea, los más viejitos están más propensos a compartir noticias falsas. En parte por incapacidad o dificultad más bien de procesar este lenguaje de redes sociales y en parte también por la dificultad en contrarrestar ese impulso, digamos, el impulso de decir, uy, esto está pasando de atroz, pum, esto lo tienen que saber todos mis amigos, toda mi familia, pum. Entonces, o sea, es un fenómeno que está identificado, no está estudiado a fondo. Como decía al principio, los fake news es un tema que se ha tomado en serio la agenda de investigación los últimos 3-4 años. Si se fijaron, la mayoría de los estudios que yo citaba eran de este año, del año pasado. Está en pleno desarrollo. Pero claro, se ha identificado esta relación entre la edad y la conducta de compartir, pero todavía no se sabe muy bien por qué, pero yo pensaría que es por la dificultad de pasar del pensamiento intuitivo al pensamiento analítico, por decirlo así. Pero esta es mi carril, digamos, no tengo datos para probarlo. Dice aquí una persona, dice, ¿qué pasa cuando una fuente creíble hace un mix con información no comprobada?
no entiendo mucho su pregunta. Pero agrega otra cosa. Dice, ¿qué pasa cuando a los medios no les interesa que circule la verdad? Como YouTube, Facebook, y esto bloquea la información. Ahí entramos al terreno de las teorías conspirativas. Sí, o sea, claro, Facebook, YouTube se han puesto en campaña a tratar de organizar un poco todo esto, ¿cierto? De tratar de bloquear a los usuarios que estén diciendo mentiras. Lo que ya es complejo, o sea, de una perspectiva legal o incluso una perspectiva moral. O sea, si una persona quiere mentir, bueno, será problema. O sea, yo no puedo llevar detenido a alguien que me dice que hoy día es martes y que hoy día es miércoles, ¿cierto? Pero sí lo puedo bloquear, entonces no estoy atentando contra su libertad de expresión. Bueno, eso ya es un problema. Pero claro, YouTube y Facebook tienen, y otros canales también, digamos, pero tienen criterios o han desarrollado ciertas políticas de qué tipo de cosas pueden ir y pueden no ir. Y claro, y la línea entre eso es súper, súper difícil. O sea, por ejemplo, hay muchas cuentas de activistas pro vida, contrario al aborto, que han recibido denuncias o incluso que han sido bajados porque se interpreta que lo que ellos hacen es sexista, es machista. O sea, esto es negar derechos a la mujer y por lo tanto YouTube tiene que bajarlo. Y bueno, y ahí el señor YouTube tiene que sentarse a pensar y decir, escucha, eso ya es una interpretación de lo que ellos están queriendo decir. Quizás es válido para algunos. O sea, si yo mando un video diciendo no al aborto porque todas las mujeres tienen que tener guagua hasta que no puedan tener más guagua, claro, algo así de violento, podría decir, bueno, ya, sí, eso parece que es sexista. Pero si al lado me sale una persona haciendo el argumento clásico no al aborto porque es una vida humana, desde la concepción, etcétera, etcétera, bueno, ¿es eso sexismo también? Entonces, ahí de nuevo, el señor YouTube, digamos, o la corporación, o Facebook, tienen que entrar a interpretar. Y eso es lo más complejo. O sea, y por eso todo este tipo de soluciones top-down, es decir, que alguien arriba corte el queque, es súper peligroso desde esa perspectiva. Y claro, el etiquetar noticias tiene un efecto moderado, entonces tampoco es algo que uno pueda confiar 100%. Parece que para allá va la cosa, pero aún así es siempre hay un margen de interpretación muy, o que en muchos casos es muy amplio. No sé si eso habrá contestado la pregunta. Sí, yo creo que sí. Pregunta Maida Undurraga. Dice, quería preguntar por la influencia de un cierto tipo de pensamiento religioso en este tipo de teorías. No sé si... Bueno, quizás estabas refiriendo un poquito a eso en la última parte. No me estaba refiriendo a eso, pero sí, hay cierto... A ver, aquí quiero ser delicado, porque algunos dicen que las teorías de la conspiración y la religión van de la mano. Casi como que la religión fuese otro tipo de teoría de la conspiración. Y quiero ser bien enfático que no es la religiosidad como un todo, sino un tipo de religiosidad. Un tipo de religiosidad que está más marcado por el literalismo en términos de lectura de textos sagrados, digamos, y no solo en cristianismo, sino en cualquier línea. El literalismo, no quiero decir dogmatismo, pero sí, en parte de rigidez cognitiva. Es decir, hay personas religiosas que tienen más o menos rigidez cognitiva. Bueno, en las personas religiosas que tienen mayor rigidez cognitiva, vamos a encontrar más aún creencias en teorías de la conspiración. Y que se van a alimentar de estos mismos elementos de la conspiración. O sea, digamos, el cristiano fundamentalista blanco supremacista de Estados Unidos va a estar pensando que hay una conspiración de los judíos y de George Soros para hacer que Estados Unidos se vuelva un país lleno de socialistas entonces va a mezclar los elementos políticos, sociales, religiosos, indiscriminadamente. Y de hecho va a hacer estas conexiones de puntos que
que decíamos, o sea, que va a conectar patrones que quizás ni siquiera están ahí. Entonces, claro, no hay una cierta religiosidad o un cierto estilo religioso que estaría vinculado con creencias en la teoría de la conspiración, pero no la religiosidad como un todo. Claro. Bien, Cristian. Oye, bueno, estamos en la hora, así que vamos a cerrar acá, pero te damos las gracias por este interesante encuentro. La gente ahí hace muchos comentarios, agradecida por la exposición. Y bueno, Déjame mostrar una última cosa antes de, ¿no? Que es, ahí no sé si la están viendo, pero ahí, ahí está mi correo por los que quieran escribir, mi Twitter por los que me quieran seguir, y ahí están las recomendaciones que yo hice, ¿cierto? El libro de Van Proyen, este holandés, que es un libro cortito, no son más de 100 páginas. El documental de las terraplanistas de Netflix, que a mi juicio es fantástico, y este sitio web, este juego para hacer un maleante de las informaciones falsas, que es getbadnews.com. Entonces ahí, y bueno, y si tienen más dudas o consultas, me pueden escribir y me pueden buscar en Twitter, y yo encantado de seguir esta conversación. Buenísimo, Cristian. Le recordamos a todos marcar ahí el link de la encuesta de evaluación de esta actividad y seguirnos en Psicología UANDES en Instagram para todas las actividades que estamos haciendo en el área de educación continua de la escuela. Muchas gracias, Cristian, y ojalá que volvamos a tener otro contacto desde allá a Estados Unidos, aprovechando esta facilidad. Sí, pues no, yo encantado. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bien, un abrazo. Saludos a todos.